Bienvenidos, soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias. El día de hoy tenemos un programa en el cual vamos a estar tratando un tema muy importante y lo vamos a explicar con una especialista en la materia. Estamos hablando de la violencia política de género. Y para ello, hoy tenemos una gran invitada, es una abogada, es feminista y es especialista en materia de asuntos que tienen que ver con la violencia política de género. Frida Gómez, bienvenida. Un Muchísimas gusto gracias. tenerte aquí. Esta es tu casa. Gracias por estar y pues bueno, para platicar aquí con la audiencia y de este tema que creo que es muy importante. No solo tiene que ver con las elecciones, porque la violencia política de género generalmente se asume que siempre es un tema electoral, Así es. pero es un tema que involucra todos los ámbitos de la vida política en donde se desarrolla la mujer, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias, Jean-Paul. Encantada de estar aquí con ustedes, de poder platicar de esto. En realidad es una materia que hoy se está nombrando, pero que por años se vivió en las comunidades más alejadas de nuestro país. Hoy ya tiene un nombre, hoy ya tiene un procedimiento, hoy ya es un delito, hoy ya puede inclusive quitarle la candidatura a los agresores. Tenemos ya un registro en materia de violentadores políticos de género y es un logro institucional, sin duda alguna, de las mujeres, pero también de un andamiaje que ha permitido que se reconozca, que se nombre, que se materialice y que se identifique. Ahora, hablando de, digamos, del término o del concepto de violencia política, eh, entiendo yo, bueno, pues el tema de violencia política viene el desarrollo desde 1953, cuando le dan el voto, el derecho de voto a la mujer, ¿no? O sea, Sí. antes estaban borradas de la participación política. Sí, completamente. A ver, venimos de un proceso en el que reconocer la ciudadanía de las mujeres es relativamente reciente, porque apenas en 1952 se plantea la reforma, en el 53 logra aprobarse, la primera candidata existe en el 1954, al margen de un oficialismo en el que pues el patriarcado ni siquiera se nombraba, ¿no? Entonces, la violencia política en razón de género tiene tres elementos fundamentales. Uno, que se comete en contra de las mujeres, pero también en contra de quienes tienen diversas expresiones de género. Por ejemplo, mushes, que en la comunidad de Oaxaca nacen con un sexo biológico de hombre, pero que se identifican en una expresión de género de una mujer. Personas trans que independientemente de su sexo biológico tienen una identidad de género que puede ser diversa, que puede ser femenina, que puede ser masculina, que puede ser de no género, es decir, de no binarios. Y entonces todas las violencias que se expresan en razón de género tienen en común que las víctimas forman parte de una población históricamente discriminada e históricamente imposibilitada u obstaculizada para acceder al poder. Claro. Entonces, cuando hablamos de violencia política de género, si bien se trata principalmente de las mujeres que acceden a candidaturas, también encontramos expresiones de género por las que se le está sancionando por el simple hecho de existir a una persona. Ahora, el tema, creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, también tiene que ver la parte de la violencia política de género, va muy de la mano con, primero, obviamente, que se reconoce a la mujer como ciudadana y de ahí se va evolucionando, pero después en los años finales de los 90, 2000, el tema de la paridad de género. O sea, Sí, al totalmente. principio era una recomendación que dice, podrá haber hasta el 70% de candidatos de un solo género. Y ahora, y fuimos evolucionando, se fue 60-40, luego 50-50, que se procurará. Claro, Y hoy es una obligación de, no se procura. Va así es. 50-50 y lo vas alternando. Y entonces esta parte de ese andamiaje va en el sentido de, ok, ya tenemos asegurada, digamos, como la entrada a la participación de la mujer. Uh -huh. Ahora esta parte es, cuidemos la participación de la mujer, ¿no? Sí, completamente. A ver, yo inclusive daría un contexto en el que las mujeres que han intentado o buscado cargos de elección popular
se han enfrentado a los estereotipos que por décadas se han acogido a lo que es una mujer, a cómo debe verse una mujer, a qué debe de hacer una mujer. Y el hecho de entender hoy las acciones afirmativas es el mejor ejemplo de por qué tradicionalmente la ley tiene que imponerle a la sociedad lo que la sociedad por sí misma no hace. Ahora, ahí déjame hacer una pausa, explicarle al auditorio qué son las acciones afirmativas. Digamos, muchas veces cuando empezó todo este tema, decían, es que si yo hago eso, el hombre lo estoy discriminando. Sí, es decir, hay una Discriminación positiva. positiva, es lo que le dicen Así las es. acciones afirmativas. Es decir, Sí. te tengo que discriminar, ¿por qué? Porque la que está en una posición más vulnerable es la mujer. Sí, Y completamente. entonces tratan de emparejar la cancha, ¿no? Sí, o Entonces, sea, a ver, las acciones afirmativas tienen como esencia ser medidas temporales que buscan revertir algún tipo de tendencia de desigualdad en la que se coloque una población que se considera vulnerable. En nuestro caso, en México, tenemos además la coexistencia de los sistemas normativos de usos y costumbres a los sistemas normativos civiles. ¿Y por qué lo menciono? Existen casos emblemáticos antes de que existieran las reformas en materia de paridad en los que el simple hecho de intentar competir por un cargo de elección popular atraía para las mujeres de ciertas comunidades, principalmente de Oaxaca, sanciones extremas como ser apedreadas, vivir feminicidios, ser excluidas de sus comunidades. Y es muy importante que entendamos que no porque en la ley se establezca un mandato, automáticamente y de manera mágica va a no cambiar cambia la la sociedad. realidad por la ley, Exacto, ¿no? entonces simplemente tiene una función prescriptiva que en ocasiones cuesta trabajo Incluso revertir. en la comunidad de los Chorros de Chiapas había, no sé si sigue siendo así, pero en esta suerte de que si la mujer salía de la comunidad a trabajar a otro lado, ya no le permitían regresar. Sí, no, una Entonces, brutalidad. esas son, digamos, como las expresiones más agresivas, ¿no? Por Sí, decirlo así. completamente. Y ahora hay una delicadeza con la que se nombra todo un mosaico de violencias, porque se reconoce la violencia psicológica, pero también la violencia simbólica, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia más extrema en términos políticos, que puede ser la violencia feminicida, e inclusive hay una suerte de reconocer la violencia por interpósita persona, de qué sucede con las mujeres candidatas, por ejemplo, en Michoacán, una diputada a la que le secuestran a un hijo como acción para presionarla en el voto de reformas en Michoacán, que es un tipo de violencia en donde se utiliza a los familiares, particularmente hijas e hijos, para presionar a las mujeres que ya están dentro de la política. Y de hecho, digamos, conceptualmente la violencia política de género son todas estas acciones por que se dan en contra de alguien por el hecho de ser mujer, o sea, de una persona por el hecho de ser mujer, pero que buscan minimizar, menoscabar sus derechos políticos. Así es. Y ahora que lo dices, esta parte de diputados también hubo de los primeros asuntos escandalosos que detonaron la creación de un protocolo, etcétera. Una magistrada de San Luis Potosí, que no le pasaban sus compañeros del tribunal, del pleno, que eran 3 magistrados, no le pasaban trabajo. Claro. Y entonces tuvo que irse al tribunal electoral y decir, oigan, me están impidiendo ejercer mi puesto como magistrado porque no pasan trabajo, no me citan a sesión, no me citan, y el tribunal electoral les ordenó que dejaran de tener ese tipo de acciones, ¿no? Claro, y es que también las omisiones forman un papel clave, ¿no? O sea, son acciones y omisiones y la exclusión es una forma de discriminación muy fuerte. El tema de los salarios también, que luego les bajaban en el No, tabulador. inclusive al momento de competir a las mujeres, por ejemplo, les solían dar los distritos que se consideraban perdedores. Claro. Cuando recién comenzaban las reformas en materia de paridad de género, le ordenan a los partidos, por lo menos la mitad deben de ser mujeres, y el partido dice, muy sencillo, a todos los distritos perdedores va una mujer. Hoy sabemos que eso también es violencia política en razón de género, porque el darte partidos, el darte espacios en donde forzosamente vas a perder, pues son acciones en donde prácticamente te están condenando a que la tengas muy difícil, o hasta con el tema del presupuesto, ¿no? O sea, hay partidos que dicen, a ver, tú ya eres candidata, pero tu presupuesto se va a ir para la campaña del partido. Si tú tienes, pues a ver tú cómo le haces. Y no les dan acceso al presupuesto. Eso también es violencia política de género. Ahora, también decirlo, esta parte de mandar a las mujeres a los distritos perdidos ya se diseñó tanto por el INE como por el tribunal, decir, a ver, hay 3 bloques. Distritos ganados, distritos competidos y distritos perdidos, y esos se parten por mitad y van hombres y mujeres para justo evitar este tipo de cuestiones. Ahora,
En el marco del proceso electoral actual, al corte de la semana pasada, a nivel federal se habían o se han presentado solamente de las 1000 y tantas quejas, 57 por temas de violencia política de género. Pero, digamos, me parece que son pocas, porque Sí, creo que hay a nivel federal, pero incluso también hay otros, como dices, el tema de los feminicidios. Tuvimos la candidata, creo que de, no sé, de Irapuato, de Celaya, sí, sí, que sí. saliendo de un Clarita. mitin, ¡pum!, la mataron. Eso, digamos, que es como la violencia política llevada a su extremo, ¿no? Es Sí, completamente. gravísima. Pero, ¿qué otros ejemplos has detectado tú con esta parte de estar observando elecciones y estar viendo? ¿Qué otros ejemplos has visto en esta elección que está presente estas agresiones contra la mujer? Para empezar, creo que es importante decir sobre Gisela Gaitán que estamos viviendo elecciones inéditamente violentas. Es decir, únicamente si analizamos lo que sucede en Michoacán, en Zacatecas, que hay candidatas y candidatos que por no haber pedido permiso al narco para competir están teniendo que renunciar a sus aspiraciones, nos damos cuenta que el contexto de violencia en el que está viviendo nuestra democracia en este momento es sensible y es delicado. Y si a eso le añadimos la condición de participar como mujeres, pues también nos topamos con dos cosas. Una, que no hay como tal un ambiente de confianza institucional para que las mujeres presenten sus quejas. Hay tres grandes tipos de resoluciones que se pueden tener y tiene mucho que ver con qué nivel están viviendo este tipo de violencias las mujeres, que es por una parte a nivel local, a nivel intrapartidista, a nivel federal. Quienes tienen que resolver esto a nivel intrapartidista pues son los órganos de justicia de los partidos. Sin embargo, si tú como mujer te atreves a presentar una queja ante tu partido, por lo regular la sanción es que te excluyan de los próximos O comicios sea, y no tú tienes cómo te probarlo quejas y te castigan por quejarte. por un tema de violencia política y la consecuencia del partido es violentar más a la mujer excluyéndola. Claro, porque los partidos son instituciones verticales tremendamente patriarcales que se manejan a través de una exigencia o de un cumplimiento vertical en el que si tú no cumples, pues no vas a tener un acceso. Ejemplos como esto, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, senadora, quería al menos aspirar a la interna para ser presidenciable y ni siquiera le dieron el registro. Ella no obtuvo el registro, al final se cambia de partido, se va al PRI, pero es un ejemplo de cómo adentro de los partidos hay un circuito de control y de silencio. Si tú quieres aspirar, tienes que obedecer. Y si nos vamos más adelante a nivel local, es muy interesante la estadística, porque la estadística de denuncias por violencia política de género concentran las principales agresiones a nivel municipal. Entonces, si lo observamos desde a nivel federal, se puede entender un poco que haya pocas denuncias, porque hay un contexto en el que las mujeres que están en política han entendido que si se victimizan o si denuncian este tipo de agresiones, las van a excluir y prefieren no hacerlo. Y además la otra que penosamente el INE en esta materia, cuando viene una queja de algún militante, de un candidato en contra de temas de su partido, lo que hace, como dices, en lugar de tomar cartas en el Uh asunto, -huh. le dice, oye partido, ahí a nivel interno hay este tema, yo no lo quiero ver, ahí arréglense. No, y, la verdad es que es muy vergonzosa el nivel de omisión del INE porque hay un juego doble, mientras que por una parte se reconoce y se brindan protocolos para identificar la violencia política de género, al mismo tiempo se omiten acciones oficiosas que podrían tomar. Por ejemplo, el INE cuenta con una observación general de todo tipo de spots y también de declaraciones. Yo misma me sorprendí cuando hace unos días determinaron que efectivamente la candidata presidencial Xochitl Gálvez había caído en difamación al llamarle narcocandidata a Claudia Sheinbaum y ordenan eliminar ese fragmento del debate porque era un fragmento cargado de mentiras y de difamaciones. Sin embargo, cuando analizamos toda la violencia política que hay en las declaraciones, en entrevistas, en notas, nos tenemos que parar y decir, a ver, ¿quiénes pueden ser sancionados en materia de violencia política de género? Periodistas, medios de comunicación, personas que en redes sociales se expresan de manera misógina. Y a pesar de que el INE cuenta con un observatorio de lo que sucede en medios de comunicación, de lo que sucede en redes sociales, no hay sanciones. Es decir, el INE jamás toma una atribución oficiosa para
identificar una expresión, una declaración o un spot que sea violencia política de género y menos para sancionarlo. Y ojo, porque a pesar de que la ley te dice por violencia política de género puede haber multas, se pueden perder candidaturas, puede haber inclusive prisión, solamente hay una persona presa por violencia política de género en el país, solamente hay una persona desde que se hicieron estas reformas condenada a perder, a la remoción del cargo por violencia política de género, y lo que sí tenemos engrosado es el padrón. O sea, si ustedes pueden entrar al INE, pueden buscar el padrón de personas sancionadas por haber cometido violencia política en razón de género, y hay cerca de 450 registros. Sin embargo, la realidad es que las agresiones que sufren las mujeres candidatas son muy intensas, son inclusive al llegar a grado de acoso, y también son tomadas como parte de la libertad de expresión. Sí, porque aquí creo que es importante justo lo que mencionas. A veces uno pensaría, y sobre todo el auditorio que nos ve cada semana, pues aquí lo que tratamos es explicar muy sencillo temas que tienen una alta complejidad técnica, pero el tema de la violencia política de género, primera, hay que mencionarlo, es o la puede ejercer cualquier persona. Así es. Puede ser, como dices, un periodista, un candidato, un dirigente de partido o cualquier ciudadano con la intención de menoscabar los derechos políticos de la mujer o Claro. que ahí dentro de estas es incluso hasta ya sea una candidatura o ejercitar el cargo por Claro. acciones o Y de omisiones. pronto necesitamos entender que todas somos actoras y todos somos actores políticos. O sea, hace unos días recibí un mensaje en donde una compañera que conocimos en el activismo de las mujeres trabajadoras del hogar que lucharon por reconocer sus derechos, que ahora ya tienen seguridad social, decía, es que tengo a mujeres que también son trabajadoras del hogar que me están reportando que en sus casas les están diciendo que el día de las elecciones tienen que trabajar y que no las van a dejar salir a votar porque no vaya a ser que vayan a votar por algún partido que ellas como patronas no estén de acuerdo. Eso es violencia política en razón de género, porque a ti como mujer, a ti como trabajadora, en una profesión que además tiene completamente una feminización de los cuidados, de los servicios, te están impidiendo salir a votar. Si a ti te están impidiendo salir a votar, están ejerciendo violencia política en razón de género en contra de ti. Porque claro, hay una dimensión que es el derecho a ser votadas, pero también hay una dimensión que es tu Ir a derecho votar. como mujer a salir a votar. No, bueno, y esto sí, digamos que era como más común cuando uno hablaba de empresas o de fábricas, que este tipo de coacción del voto, que lo veíamos hace unas décadas como muy denunciado, pero era como más normal ver estos casos, ahora con esta dimensión de ir o de estar referido a una mujer que tiene un trabajo, que presta ciertos servicios, esta es como una parte donde es invisible, o sea, justo lo que hacen es visibilizar estos temas, y aquí lo que hacen es que lo invisibilizan y es totalmente fuera de toda proporción, y Sí, es un tema. completamente. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a platicar con Frida Gómez sobre este tema en el siguiente bloque. Continuamos platicando con Frida Gómez sobre temas de violencia política de género, y lo que estábamos platicando en el bloque anterior es el hecho de que esta violencia puede ser realizada por cualquier persona, Así es. candidatos, titulares de órganos de partidos, periodistas o cualquier persona. Cualquier persona. ¿Qué ejemplos estábamos platicando sobre casos, ejemplos que has visto en esta elección, tanto a nivel federal como a nivel local, que pudiéramos ejemplificar para que el auditorio pudiera tener pues un poco más de elementos y que aprendan también a identificar y denunciarla, ¿no? Sí, completamente. Justo la palabra denunciar creo que es la clave. Hay violencia política de género que se puede sancionar de manera administrativa. En el INE son quejas, pero hay un tipo de violencia política de género que se constituye como un delito, tiene sanciones penales, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los ejemplos que observamos durante los últimos debates, en Jalisco, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, tiene expresiones que ustedes podrán retomar en internet, donde literalmente les dice a la aspirante tanto de la alianza Va por México, de la oposición,
oposición, así como a la candidata de Morena, les dice, ustedes son las hijas de Alito. Y fueron expresiones gravísimas, porque esta expresión de ustedes son las hijas de Alito lo dice en el sentido de invisibilizarlas. Es decir, ustedes no piensan por sí mismas, ustedes no vienen a este debate a tener crítica autónoma, sino que ustedes vienen aquí y están aquí diciendo las cosas que les mandó a decir Alito. Alito Alejandro Moreno, presidente nacional del Revolucionario Institucional, y en el momento en que la candidata del PRI escucha esto, de inmediato Laura Aro alza la voz y dice, es que esto es violencia política de género, pero lo que pasa después es aún peor, porque mientras Pablo Lemos decía, ustedes son las hijas del PRI, ustedes son las hijas de Alito, el moderador se ríe, o sea, sin Doble. decir una palabra, el moderador, que tendría que ser imparcial, comienza a reírse y la moderadora le pide a Laura Aro que se calle. Es decir, ella dice, es que esto es violencia política de género, le estoy pidiendo a mi equipo que presente una queja, no puede decir que somos las hijas. Y le dice la moderadora, candidata, guarde silencio, por favor. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, a ver, la violencia política de género viene por parte de candidatos, pero también viene por parte de instituciones que no la detienen. O sea, hay una acción de violentarlas al decirles son hijas de Alito y hay una omisión al no tomar las medidas que literalmente en flagrancia estaban cometiendo violencia política en razón de género, porque si ellas hubieran sido hombres, definitivamente no les habría dicho que son las hijas de nadie. No, bueno, y además aquí tuvieron violencia por parte del candidato, violencia por parte del moderador Así es. y de la moderadora. Así es. Y la autoridad electoral, para no variar, Sí, papando moscas, terribles, ¿no? terribles. Porque los moderadores son acordados y contratados por los órganos electorales. Así es. Entonces yo esperaría que al menos el OPLE de Jalisco, el organismo público local electoral, pues aplique sanciones a los moderadores también. Ahí yo creo que debieron, y no se hizo un procedimiento de oficio que pudiera... Sí, no. De hecho, Laura Aro, la candidata a ser gobernadora en Jalisco, presenta una queja e inicia todo un procedimiento para poder brindarle atención a lo que ella vivió. Y hay una diferencia, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la candidata también de Movimiento Ciudadano presenta una queja por violencia política de género. Y lo que sucede en la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como medida cautelar, decide cancelar el debate porque no se le podían acercar los agresores a la víctima. La víctima de Movimiento Ciudadano, la candidata Daniela Nitza, después rectifica en el sentido de pedirle al INE que le permitieran expresar sus puntos y propuestas con un debate, porque esa medida, en vez de ayudarle, la violentaba más. O sea, en realidad la silenciaba y le daba la ventaja, por así decirlo, al candidato más fuerte. Y es todo un debate, o sea, es todo un debate sobre el alcance y hasta dónde las medidas tendrían que ser aplicadas, pero sí tenemos un ejemplo sobre cómo las autoridades electorales llegan a ser tan omisas en las que no te previenen la violencia, sino que cuando ya se cometió, tratan de implementar algún tipo de reconocimiento para decir, ok, si fuiste víctima de violencia política de género, ya, esperamos que no lo seas. ¿Y qué más, no? O sea, ¿qué va a pasar después? No hay un remedio, no hay una cuestión de reparación de este daño, reparación, ¿no? garantías de no repetición, tendrían que mandar a esos candidatos o a las personas agresoras a reeducarse. Toma un taller para que dejes de ser un agresor de mujeres en el espacio público y para que dejes de agredir a candidatas y a mujeres que están en la política. Bueno, y ahorita a propósito del asunto de los moderadores, que también fueron en este caso del debate de Jalisco, agresores, y retomando el tema de los periodistas, que bueno, a ver, tú creo que ahí traes un ejemplo, me informa que, bueno, el día de ayer, la candidata al Senado de Morena en Coahuila presentó una queja por violencia política de género en contra de un periodista. Digo, no vale la pena ni siquiera decir su nombre, pero es un tipo que ha escrito varias columnas en contra de esta candidata, y resulta que, como es novia de Américo Villarreal, el hijo de Américo Villarreal, el gobernador, le dice que es apéndice de Tamaulipas, es hija de Armando Guadiana, en paz descanse, y dice, es que es un espacio que era de su papá y se lo heredaron. Es una persona que del club campestre pretende ir al Senado. O sea,
este tipo de expresiones que no son libertad de expresión, o sea, me parece que son expresiones de alguien que si se dedica dizque al periodismo, pues debería ser un poco más letrado, estudiado y no cometer estos actos y este tipo de expresiones que sí son clarísimos ejemplos de violencia política. Pero Claro. tú traías ahí también otro Sí, ejemplo no. sobre temas de Sí, medios, es ¿no? que, ¿sabes qué? Yo creo que siempre para poder saber si estamos ante un caso de violencia política de género, tendríamos que cuestionarnos. Si esta persona fuera hombre, ¿le estarían cuestionando eso? O sea, si ella, en vez de ser ella, fuera él, le estarían diciendo que del club campestre va la candidata, pues es que en realidad no. Ahí nos damos cuenta que es un A lo mejor le asunto de dirían que es género. un junior y hasta Probablemente. dice, "Pues sí, ¿y qué?". Pero es que inclusive hasta para eso, o sea, en medios de comunicación el mandato es la objetividad. Si tú realizas un juicio cargado del estereotipo, es la novia, es la amante, es lo que tú quieras, ese adjetivo, o sea, esa valoración, ese juicio de valor que tú colocas sobre una persona al restarle importancia a su vida profesional, a aspiraciones políticas, para solamente enfrascarlo a sus vinculaciones personales, Sí, pues de eso que ya es no, tú no violencia. vales nada, sino lo que vales que eres hija de o novia de, Así es. etcétera, y eso es lo que se tiene por la violencia. Claro. O cuando te dicen, oye, es que me ha pasado mucho que en spots de repente dicen, es que es difamación. No, 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 a ver, están sugiriendo que hubo un enriquecimiento ilícito, están Claro, sugiriendo este tipo de cosas. Pues eso es a donde hay que entrarle, claro. pero en el tema de la mujer, pues es muy claro que este tipo de expresiones es minimizarla, ¿no? Quitarle Sí, los méritos que pueda completamente. tener, ¿no? Y también hay que aprender a reconocer los estereotipos. Por ejemplo, si hay una expresión sobre el cuerpo de una persona, hay un estereotipo. Citlali Hernández, senadora por Morena, ha recibido todo tipo de ofensas, burlas y violencia política por su cuerpo. Tenemos al dueño de un medio de comunicación, a Salinas Pliego, cotidiana y diariamente utilizando sus redes sociales para diseminar odio y discriminación gordofóbica, en donde le dice que es senadora con C y toda una serie de ofensas que no creo que sea necesario repetir, pero eso es violencia política en razón de género, porque hemos tenido personajes en la política, hombres, que tienen un peso tal vez diverso. Agustín Carstens. Por ¿Y ejemplo. cuándo hemos observado que diariamente se le diga, no, pues es que si Carstens lo que ustedes quieran va a pasar algo por su peso? Jamás en la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un estereotipo, hay un mandato patriarcal que le ordena a las mujeres cumplir con un estereotipo de belleza y de feminidad. Si no eres flaca, si no eres bonita, si no cumples con esta esencia estética que se te exige, entonces eres una machorra, entonces eres una gorda, entonces eres llena una vasija de adjetivos que son violencia política en razón de género y que además son discriminación y que además son violentos, que definitivamente tendríamos que sacarlo de nuestros lenguajes y sacarlo del debate público, pero ese es el nivel de debate que hoy tenemos y por supuesto que tendría que haber consecuencias. Ahora, hablando de este asunto, ¿has conocido casos, porque los hemos comentado, en donde han sancionado al medio de comunicación? Sí, claro. Andrea Chávez es un gran ejemplo de esto. Hace unos meses, Andrea Chávez, en ese momento diputada, recibe acusaciones primero personales y después de tema patrimonial. O sea, a Andrea Chávez le dicen que tenía una pareja y que esa pareja prácticamente la hizo o fue quien le dio sus cargos. La periodista Lourdes Mendoza escribe una columna relatando supuestamente vuelos en donde le leían a Carlos Pellicer y después Denise Dresser en un medio en barra de opinión realiza expresiones muy fuertes diciendo que ella era la amante de y que por eso estaba ahí. Ambas fueron sancionadas. El único detalle fue que en la acusación había una parte que era patrimonial y había una parte que era en razón de género. ¿Cuál es en razón de género? Pues que te digan que eres amante de alguien y que por eso tienes un cargo. ¿Cuál era la patrimonial? Que había toda una serie de vuelos en aeronaves oficiales que no tuvieron una razón oficial de existir, pero que estaban en una bitácora que se realizaron y que eran Claro. entendidos como un desvío.
se acusaba también el uso del recurso público para su evento del informe pues de diputada que habían trasladado a sus familiares, toda una serie de acusaciones que tenían que ver con corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que distinguir? A ver, cuando Andrea Chávez vive esta situación, sí había una parte de violencia política de género, pero también había una parte de medios de comunicación que tenían que cubrir la investigación sobre corrupción para Claro. saber si era o no era desvío de fondos. Y lo que sucedió fue que la violencia política en razón de género se utilizó como una herramienta de censura en contra de periodistas. Y se denunció a varios medios, el INE les impuso medidas cautelares de no publicar nada al respecto, de bajar la información, de analizarla. Y aquí la respuesta o lo que tendríamos que estarnos cuestionando es cómo estas herramientas se pueden utilizar también para la censura. Porque, a ver, si tú estás investigando las finanzas públicas, Ese es un eso no tema, es en razón política de género. O sea, seas mujer o seas hombre, tus finanzas y el recurso público está a debate claro, y se claro. debe de cubrir. Es el derecho a la información de la A- gente. Aquí el tema me parece que fue un error de la autoridad electoral, porque, a ver, la violencia en razón de género es una cosa, que es Sí. si es la amante o la novia y es por eso que está aquí, es un tema. Y lo que pasa es que me parece que luego la autoridad electoral, sobre todo en este proceso, ha metido los pies un montón de veces Sí, porque justo se excede o no alcanzan a dividir qué es esta parte patrimonial y entonces caen en censura. O completamente. la otra, que quizás hay otros temas en donde se abusa de las denuncias en razón de género que dicen, es que me dijeron que soy ratera porque no puedo explicar mi patrimonio. Claro. ¿Es violencia política de género? No, te No, no, están no, cuestionando no. tu patrimonio. Claro, y también el hecho de que las mujeres participen en política implica entender la exigencia de la pulcritud, que es la misma exigencia para los hombres, es decir, hay un hartazgo por la corrupción, pero el hecho de ser mujer no exime que te puedan cuestionar los actos presupuestales, la disposición que Sí, o sea, si tienes tú de dices todo a tipo alguien, de oye, servicio. tú eres corrupto o corrupta, eso no es en razón de género. Claro, y mientras lo puedas probar, ¿no? O Exacto. sea, que es la Sí, parte sí, dices, clave. oye, tú tienes un hecho económico de desvío de recursos, eso te convierte en corrupto o corrupta. Claro. Ese es un tema que tiene que ver con los recursos públicos. Pero el que te digan, y este es un ejemplo, valga así, digamos para que se entienda, cuando tú le dices, es que es mujer, seguro es corrupta porque debe tener un amante, o Claro. no, ahí sí ya es el ingrediente de género Sí, que total. no tiene nada que ver con con lo demás, ¿no? Y lo delicado aquí es que si hay un tipo de violencia que es la simbólica, que se construye a través de las palabras, en cómo las utilizamos. Por ejemplo, si yo para referirme a una candidata digo la esposa de Moreno Valle, el caso de Moreno Valle en el Tribunal Electoral sentó un precedente, porque cuando fueron las elecciones de Puebla, se hace un spot en donde dicen, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de este pueblo? Y bueno, era un spot en el que se aludía a Moreno Valle y las críticas, las columnas de opinión eran la esposa de Moreno Valle, o sea, no era la candidata, no era la gobernadora Erika, no, era la esposa de. Entonces, hay que tener cuidado también con nuestras expresiones, porque nuestro lenguaje construye la realidad. La forma en la que nos expresamos, tanto del entorno como de los personajes, construyen el lugar que les damos. Si yo digo la hija de, la esposa de, la amante de, hay violencia política de género. Hay una carga simbólica en donde le estoy quitando su personalidad, su nombre, Y su expresión. estás volviendo como un anexo, un apéndice de alguien Así más, es. ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc compite Katy Monreal y hay Y dicen, críticas, la la hija hija de de Ricardo Ricardo Monreal, Monreal. que son expresiones muy lamentables porque Katy Monreal tiene una fundación, lleva años trabajando por las Claro. mujeres, ha tenido un sinfín de asuntos que acompaña, pero eso, su trayectoria se queda a un lado, porque para la crítica es la Incluso hija su de. padre, en alguna entrevista lo vi y decía, es que yo no quiero que entre a la política, pero pues bueno, ya es decisión de ella. Claro, Entonces, bueno, pero es justo esta, incluso hasta yo me atrevería a decir que cuando entrevistas al papá de alguien en su carácter de papá para hablar sobre su hija que tiene aspiraciones políticas, a pesar que puede ser un espacio muy agradecido,
Claro. me parece que también ahí hay un dejo de violencia política. No, brutal. O sea, lo que sucedió en Guerrero, por ejemplo, cuando ocurre el huracán Otis, entrevistan a Salgado Macedonio para saber cómo le iba a ser su hija. Es decir, una mujer gobernadora de una Claro, entidad que nunca había sido gobernada por una mujer, ese es el nivel de patriarcado. Un estado que por primera vez históricamente gobernado por una mujer, en vez de poder tener voz para expresar algún plan de la reconstrucción, gobernadora le pregunta al papá. sí, le fueron a preguntar al papá qué iba a hacer su hija en Guerrero con el huracán. Eso es machismo, eso también es violencia. Y aquí hay una suerte en donde los partidos políticos tienen una responsabilidad altísima en poder construir y formar cuadros que estén fortalecidos en expresión política, porque ya tenemos paridad, ya tenemos un marco de violencia política de género. Ahora necesitamos fortalecer las herramientas y capacidades de las mujeres que logren llegar al poder para que puedan también sobreponerse a ser ellas mismas. Ahora, me parece que además el asunto tiene que ver, evidentemente es un tema que pues no me gusta decir lucha, porque se oye, digamos, como que los aportes principales son de la mujer, pero en este tema tan delicado, me parece que sí hay un alto grado de incultura, porque justo es cómo medio se te ocurre ir a entrevistar, en lugar de la gobernadora, al papá, Sí, y claro. con el carácter, o sea, este tipo de cosas como que no sé, todavía no se, bueno, y es evidente que no se entienda porque estamos en un proceso de Sí, cambiar el chip, de completamente. educación, pero bueno, pues vamos a seguir esto muy de cerca. Frida, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí, creo que se nos A ti, fue como querido. agua este programa y bueno, pues Completamente. seguramente vamos a estar retomando estos temas y a lo mejor después hacer una numeralia de todo lo que podamos ver de aquí a la elección y poder tener algunas reflexiones. Totalmente. Gracias por la invitación y recuerden que esto lo pueden también denunciar ustedes. Métanse al INE o a las páginas de sus institutos locales. Cualquiera podemos denunciar este tipo de violencia y evitarla principalmente. Soy Jean-Paul Huber. Esto fue Elecciones en la Mira por NX Noticias. Hasta la próxima.